Hoy nos metemos de lleno en algo fascinante, los cuadernos privados de uno de los hombres más poderosos de la historia, el emperador romano Marco Aurelio. Casi nada. No es un libro de historia, ni un manifiesto político. Es algo mucho más íntimo, casi un diario. Sus meditaciones. Exacto. Las fuentes que tenemos son una introducción biográfica a su vida y a la obra, y también, claro, extractos del propio texto. Y la misión, por así decirlo, es intentar resolver una paradoja. Cómo un hombre que se enfrentó a guerras constantes, a plagas, a traiciones, a una presión brutal, buscaba la serenidad escribiéndose notas para sí mismo. Vamos a explorar su manual de supervivencia mental. Es que esa es la clave de todo. Entender que este texto nunca fue pensado para nosotros. Para nadie. El título que le damos, Meditaciones, es una convención moderna. ¿Cómo se llamaba originalmente? El original griego es tais eis auton, que significa literalmente a sí mismo. Son sus ejercicios, sus recordatorios, a veces sus broncas a sí mismo. Ostras. Escritos en la penumbra de una tienda de campaña en la frontera del Danubio mientras lideraba legiones. Esa crudeza, esa honestidad brutal con él mismo es lo que lo hace tan distinto. No hay pose. Es un hombre luchando con sus propios demonios en tiempo real. Pues empecemos por el hombre, porque el contexto aquí lo es todo. Gobernó el Imperio Romano casi 20 años, en una época que, paradójicamente, se conoce como la Edad de Oro. Sí, qué ironía. Pero su vida personal y su reinado fueron de todo menos dorados. Totalmente. Nació en el 121 y murió en el 180. Y murió precisamente en un campamento militar en Vindobona, que es la actual Viena. Su vida fue una tensión constante, una lucha entre su naturaleza y su deber. ¿Cómo era su naturaleza? Pues las fuentes lo describen como un hombre de talante pacífico, estudioso, casi un bibliotecario por vocación, que se vio forzado por las circunstancias a ser un comandante en jefe. Vaya. La introducción biográfica que manejamos lo contrasta mucho con Séneca, por ejemplo, otro filósofo en política. A Séneca lo describe como ambiguo y retórico. De Marco Aurelio, en cambio, se cita al historiador Herodiano, que dijo de él que fue, y cito, el único de los emperadores que dio fe de su filosofía, no con palabras, sino con su carácter digno y su virtuosa conducta. Hay un detalle que me parece revelador. Un apodo que le puso el emperador Adriano cuando era solo un niño. Verísimos. Sí. Que se podría traducir como el más veraz o el más sincero. Parece que esa búsqueda de la verdad y la honestidad le vino, de serie. Exacto, y ese apodo es la llave para entrar en las meditaciones. No es un tratado para convencer a otros. Es un esfuerzo brutal por ser sincero consigo mismo. Por eso, el libro empieza de una forma que desarma a cualquiera que espere un gran discurso filosófico. Sí, el libro 1 es sorprendente. No empieza hablando del cosmos, ni de átomos, sino dando las gracias. Es una lista detallada de gratitud a su familia, sus amigos, sus maestros. Es que es mucho más que una lista, es el fundamento de todo su edificio mental. Está reconociendo que su carácter, sus valores, no han salido de la nada. Es un ejercicio de humildad increíble. Menciona a mucha gente. Agradece a su abuelo Vero el buen carácter y la serenidad, a su madre el respeto a los dioses y, ojo al detalle, la frugalidad en el régimen de vida. Y el capítulo más largo y emotivo se lo dedica a su padre adoptivo y predecesor, Antonino Piló. Lo describe casi como el gobernante ideal, trabajador, sereno, firme pero a la vez amable. Parece que Antonino fue su gran modelo a seguir, ¿no? Sin duda. Y al detallar las virtudes de Antonino, lo que Marco Aurelio está haciendo es crearse su propia lista de deberes, su propio checklist de comportamiento. Se está diciendo a sí mismo, esto es a lo que aspiro. Y también es crucial la mención a sus maestros. Especialmente a uno, Junio Rústico. Fue él quien, según cuenta, le quitó de la cabeza la retórica, que era, la carrera de moda para un joven noble, y le metió el gusanillo del estoicismo. ¿Cómo? Le prestó su copia personal de las charlas de Epicteto. Ese gesto le cambió la vida. Epicteto, un esclavo liberado que se convirtió en uno de los más grandes maestros estoicos. Es increíble pensar que las reflexiones de un antiguo esclavo se convirtieran en la guía vital del hombre más poderoso del mundo. Todo lo que escribe después, todo parte de ahí, de la gratitud y del reconocimiento de que somos en gran parte producto de los demás. De acuerdo. Pues entremos en el meollo, en las ideas que repite una y otra vez como un mantra. Son las herramientas de su botiquín filosófico, como lo llama la introducción, y una de las más potentes es la idea de la ciudadela interior.
Sí, el concepto del gemomonicón o guía interior. En el libro cuarto tiene un pasaje famosísimo. Puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Es una idea radical. Pero, a ver, ¿no es eso una forma de evasión? El mundo se cae a pedazos ahí fuera, con guerras y epidemias, y la solución es encerrarse en la propia mente. Suena un poco a ignorar los problemas. Es una objeción muy lógica desde nuestra perspectiva de hoy. Pero él no lo veía como evasión, sino como preparación. La ciudadela interior no es un búnker para esconderse del mundo. ¿Qué es entonces? Es el gimnasio del alma. Es el lugar al que vas a entrenar tu mente, a poner tus pensamientos en orden y a fortalecer tu serenidad, para luego poder salir y enfrentar el caos exterior con eficacia y con calma. Vale. No puedes controlar si los bárbaros cruzan la frontera o si hay una intriga en el Senado, pero sí puedes controlar tu respuesta a esos hechos. El retiro es para afilar la herramienta con la que vas a trabajar en el mundo. Entendido. No es escapismo, es entrenamiento. Pero ¿qué pasa con las cosas que no son ataques externos, sino realidades terribles que simplemente pasan? Una plaga que mata a millones, la muerte de un hijo. Marco Aurelio perdió a varios. ¿Cómo lidiaba con eso? Ahí entra otra de las herramientas clave de su botequín, la aceptación de lo que no podemos cambiar, lo que a veces se llama amor fati o amor al destino. Amor al destino. Suena intenso. Lo es. Él creía que el universo, el cosmos, no es un caos sin sentido, sino que está regido por una razón universal, un logos. Todo lo que ocurre forma parte de un gigantesco tapiz interconectado y tiene su razón de ser, aunque a nosotros se nos escape. De ahí viene esa frase tan dura que escribe en el libro cuarto, que todo lo que acontece justamente acontece. Sinceramente, esto me cuesta mucho más. Si a alguien le ocurre una tragedia terrible, de verdad la filosofía estoica le pide que piense que eso es justo. Suena cruel. Suena cruel si entendemos justo en un sentido moral o legal, un sentido humano. Pero él no se refiere a eso. Justamente aquí significa más bien adecuadamente, o como corresponde dentro del gran orden de la naturaleza. Ah, vale. Es una perspectiva cósmica, no humana. Para explicarlo, él utiliza una división del ser humano en tres partes. El cuerpo físico, que sería el soma, luego los impulsos y emociones, la psique, y por último la parte racional, la inteligencia, a la que llama nous. Y supongo que el nous, la inteligencia, es la que tiene que estar al mando. Exactamente. El nous es nuestra chispa de la razón divina, nuestro daimon o genio interior. Es el capitán del barco. El cuerpo es el barco en sí. Y las emociones son la tripulación y los vientos. Me gusta la analogía. El capitán no controla el mar ni la tormenta, pero sí puede controlar el timón y las velas. Aceptar que la tormenta existe y que forma parte de la naturaleza del mar es el primer paso para navegarla. Rebelarse contra la tormenta, gritarle al cielo, no sirve de nada y solo agota al capitán. La idea no es que te guste la tragedia, sino que aceptes su realidad para poder actuar con claridad mental, en lugar de ser arrastrado por el pánico. Vale, visto así, como una estrategia para no hundirse, tiene más sentido. Y conectado con esto, parece que está casi obsesionado con la muerte y la fugacidad de todo. Lo menciona constantemente. Era una persona pesimista, un poco tétrica. Más que pesimista, yo diría que era un realista radical. La meditación sobre la muerte, el memento mori, no era para amargarse la vida, sino todo lo contrario, para darle valor. Para darle valor. Sí, piénsalo. Pensar en la brevedad de la existencia tiene dos efectos prácticos muy potentes. Primero, te quita de la cabeza las preocupaciones triviales, las ofensas, las ambiciones desmedidas, todo se empequeñece ante la certeza del final. Y segundo, te obliga a centrarte en el presente, en el aquí y ahora, que es lo único que realmente posees. Hay una metáfora que utiliza que es increíblemente poética y potente. La de la aceituna. Es maravillosa, está en el libro cuarto. Dice que la vida debe acabar como la aceituna que, llegada a la sazón, caería elogiando a la tierra que la llevó a la vida y dando gracias al árbol que la produjo. ¡Qué imagen! Fíjate, no hay terror, no hay lucha, no hay drama. Hay aceptación de un ciclo natural. Hay gratitud por haber existido y una disolución serena en el orden de las cosas.
Es el antídoto perfecto contra el ego. Y ese antídoto lo aplica también a la fama. Menciona a grandes emperadores como Augusto o Trajano y dice que ya son solo leyendas, nombres en un libro. Todo se extingue y poco después se convierte en legendario, escribe. Para un emperador, renunciar a la gloria póstuma como objetivo vital es algo muy potente. Porque se da cuenta de que es sumo, de qué te sirve que te recuerden si ya no estás aquí para vivirlo. El objetivo no puede ser la fama, que depende de la memoria frágil de otros, Sino la virtud. sino la virtud, actuar correctamente en el presente, porque eso sí depende exclusivamente de ti, el deber por encima de la gloria. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Con todo este enfoque en el interior, en la ciudadela del alma, en la aceptación, ¿no corría el riesgo de convertirse en un místico aislado, desconectado de sus deberes como gobernante? Es la gran paradoja del estoicismo tardío. Cuanto más profundizan en el yo interior, más fuerte se vuelve su sentido del deber social. Marco Aurelio no se aísla, para nada. Al contrario, usa su fortaleza interior para servir mejor a la comunidad. Vale. De ahí surgió una de sus frases más célebres en el libro 6. Mi ciudad y mi patria, en tanto que Antonino, es Roma, pero en tanto que hombre, el mundo. La idea del ciudadano del mundo, el cosmopolitismo. Exacto. Para él, la razón, el nous, nos emparenta a todos los seres humanos. Formamos parte de una única comunidad universal, una cosmópolis. Y lo resume con otra analogía brillante, muy práctica. Lo que no conviene al enjambre tampoco beneficia a la abeja. Es buena. Su bienestar individual está inseparablemente ligado al bienestar de la comunidad. Su deber como emperador no era un castigo, sino la manifestación más elevada de su naturaleza como ser racional y social. Trabajar por el bien de Roma era trabajar por el bien del enjambre humano. Entiendo la coherencia de la teoría, pero al llevarla a la práctica, su reinado tuvo sombras muy oscuras. La introducción biográfica menciona un hecho que choca frontalmente con toda esta filosofía humanitaria, la persecución de los cristianos. Sí. En su época, hubo episodios muy crueles, especialmente en la Galia. ¿Cómo se explica que un hombre que hablaba de la hermandad universal permitiera esto? Es la gran y dolorosa contradicción de su figura, y la fuente no la elude. Ofrece una explicación que apunta a un choque de fundamentos irreconciliables. ¿En qué sentido? Para un estoico como Marco Aurelio, la guía de la conducta es la razón y el deber cívico hacia el Estado, que es la encarnación del orden cósmico en la Tierra. El buen ciudadano obedece las leyes y respeta los ritos que cohesionan la sociedad. Y los cristianos, desde su punto de vista, rompían con todo eso. Exactamente. Desde la óptica romana, los cristianos eran ateos, porque se negaban a venerar a los dioses del Estado, incluido el emperador divinizado. Su lealtad no estaba con Roma, Claro. estaba con un reino que no es de este mundo. Se basaban en la fe revelada, no en la razón universal, y esperaban una salvación ultraterrena. Marco Aurelio parece verlos como una secta de fanáticos cuya pura obstinación, como él mismo la llama, era una amenaza directa al orden social, una insumisión irracional. Es como si hablaran dos idiomas completamente distintos. Y no podían entenderse. La introducción recoge una cita del gran historiador Wilamowitz que lo resume de forma magistral. Marco Aurelio tenía la fe en la razón y tenía la caridad, el amor a la humanidad. Lo que le faltaba era la esperanza. ¿Qué frase? El estoicismo te ofrece dignidad y resignación en este mundo, pero no te promete una recompensa en el más allá. El cristianismo, sí. Y esa promesa de salvación era a ojos de Marco Aurelio un motor de fanatismo peligroso para la estabilidad del imperio. Es una mancha trágica en su legado, sin duda. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué imagen final nos queda? Tenemos a uno de los hombres más poderosos del planeta, en medio de una crisis perpetua, escribiendo un diario no para la posteridad, sino para no volverse loco, para recordarse a sí mismo como ser una persona decente. Creo que la palabra clave es la que le dio Adriano de niño. Verissimus, sinceridad. Lo que hace que este libro siga vivo 2 milenios después, traducido a todos los idiomas, no es que Marco Aurelio fuera un sabio perfecto. Al contrario. Es que vemos la lucha. Es que se muestra a sí mismo en el proceso de intentarlo. Vemos sus dudas, sus repeticiones. No nos da un sermón desde un pedestal. Nos deja mirar por encima de su hombro mientras él mismo intenta aplicar estas duras lecciones. Es la crónica de un alma en busca de la serenidad en mitad de la tormenta. Y esa es quizá la lección más grande,
que la filosofía no es un campo de estudio académico, un conjunto de teorías que memorizar, sino una práctica diaria. Un ejercicio constante, sobre todo cuando las cosas se ponen feas. Es un arte de vivir, y un arte que se practica en la arena, no en la Torre de Marfil. Marco Aurelio lo practicó en el escenario más exigente que se pueda imaginar. Para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que emana de todo esto. La vida de Marco Aurelio nos demuestra que la búsqueda de la calma interior no es un lujo para tiempos de paz, es una necesidad para tiempos de crisis. Y la pregunta que su ejemplo nos deja flotando es casi inevitable. Si un emperador al frente de un imperio en guerra, acosado por plagas y responsabilidades abrumadoras, podía encontrar momentos cada día para retirarse a su ciudadela interior y cultivar su calma, ¿qué excusas nos ponemos nosotros para no buscar ese espacio de serenidad en mitad de nuestros propios desafíos?